correspondido la exposición del bloque número 1 de la discusión número 1 que lleva como tema cirrosis hepática, ¿verdad? Primeramente, el objetivo número 1 nos dice identificar cuáles son las proteínas principales plasmáticas, nombrar su sitio de síntesis y la función que desempeñan. Primeramente tenemos que saber cuáles son las principales proteínas plasmáticas. Tenemos la albúmina, la globulina, tenemos el fibrógeno, ¿verdad? El plasma sanguíneo contiene alrededor de numerosas sustancias, aunque el agua representa más del 90% de su masa. Pero antes de eso, tenemos que saber cuál es el concepto o definición de proteína plasmática para que ustedes vayan entendiendo un poquito, ¿verdad? Las proteínas plasmáticas son un conjunto de moléculas formadas por diversos aminoácidos que se encuentran en el plasma sanguíneo. Como les decía anteriormente, el plasma sanguíneo contenía numerosas sustancias, ¿verdad? Pero lo más importante que tenemos que saber es que en el mamífero las proteínas plasmáticas corresponden a un 6 a 8%. Y mientras que las sustancias inorgánicas tales como el sodio, el cloro corresponden al 1%. El resto corresponde a nutrientes como la glucosa, a los aminoácidos, a los lípidos y vitaminas. Los restos son gases nitrogenados, tales como el O2 o el CO2, que es el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿verdad? Y algunas hormonas. Tenemos que saber también que las proteínas se encuentran en suspensión coloidal. ¿Y qué es una suspensión coloidal? Es una dilución que se va a dar en el plasma, dado que la mayor parte no puede atravesar la membrana o el filtro biológico que tiene. ¿Y por qué no puede atravesar el filtro biológico que tiene? Porque son demasiado grandes como pasar por los poros capilares para permanecer en el plasma, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que sin acceder al líquido intersticial en los animales con sistema circulatorio cerrado ni en las células con sistema respiratorio abierto. Entonces va a ejercer por ello una presión osmótica distinta de la que ejerce las sustancias disueltas de menor tamaño, ¿verdad? Podemos decir antes de esto que la presión coloidosmótica va a ser aquella presión que va a ser la responsable de que no se produzcan excesivos de transferencia de agua de la sangre, ¿verdad?, al líquido intersticial. También tenemos que además va a tener efecto cosmoidótico. ¿Y qué va a hacer ese efecto cosmoidótico? Que las proteínas plasmáticas van a amortiguar los cambios de pH de la sangre, ¿verdad? Principalmente vamos a tener que, ¿cuál va a ser? Vamos a nombrar su sitio de síntesis, ¿verdad? El sitio de síntesis que se da regularmente, tanto en la albúmina como en la globulina, como el fibrógeno se van a sintetizar alrededor en el hígado, ¿verdad? Prácticamente va a ser hepática la síntesis, que va a ser alrededor de un 50-80% de la mayoría de las proteínas plasmáticas se van a sintetizar en el hígado. Tenemos también que las funciones que desempeña cada una de ellas, ¿verdad? La albúmina. ¿Cuál va a ser la función de la albúmina? Como les decía anteriormente, y lo pueden observar aquí, que les decía que ya denominamos la presión coloidosmótica, que es la responsable de que no se produzca excesiva transferencia de agua. Entonces, ¿qué va a hacer? Que va a ser una presión coloidosmótica de un 75 a un 80% de la presión coloidosmótica del plasma. Tenemos también que va a haber una unión y transporte de moléculas endógenas y exógenas. ¿Y qué significa eso? Endógena y exógena. O sea que se va a ver un catión y fármacos cargados positivamente, lípidos y sustancias hidrofóbicas. También tenemos que el efecto antioxidante va a ser con metales pesados, ¿verdad? Y prácticamente como última función de albúmina vamos a tener que va a haber una estabilización del endotelio. Y ahora pasemos a cuál
es la función de la globulina. La globulina va a ser una proteína plasmática que va a desempeñar una función importante. ¿Y cuál va a ser esa función importante? Que va a transportar reactantes de fase aguda. ¿Y qué significa fase aguda? O sea que va a haber un transporte de la coagulación, o sea, unos factores de la coagulación que van a proporcionar los componentes, ¿verdad? Los componentes de complemento y la inmunoglobulina, ¿verdad? También tenemos que saber ciertos factores importantes y tenemos que recargar eso, ¿verdad? Que cuáles son las funciones que desempeñan y las características necesarias. Entonces, las proteínas plasmáticas tenemos que la mayor parte va a ser sintetizada en el hígado. Tenemos también que en una prueba de laboratorio que podemos hacer, o sea, clínicamente, la concentración de la proteína total en el plasma es de 7 a 7.5 gramos por decilitros. Tenemos también que las funciones que desempeñan son múltiples funciones, ¿verdad? Entre las cuales se encuentran el mantenimiento de la presión hidrostática, que es la misma presión orostática plasmática. Entonces tenemos que en el estudio más utilizado para su cuantificación y identificación es el pretenograma electroforético. Entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos también como último punto, ¿cuál es la función que desempeña el fibrógeno? La función que va a desempeñar el fibrógeno es un papel muy esencial, ¿verdad? Que todos muchos lo conocemos. La función que va a desempeñar el papel del fibrógeno es la coagulación de la sangre. Y como se llama, vamos a tener diferentes nutrientes como glucosas, aminoácidos, lípidos, como lo mencionaba anteriormente, un breve resumen, ¿verdad? Y las principales proteínas que vamos a tener son, como ya lo mencioné anteriormente, albúmina, globulina y fibrógeno. Dice, enumerar y explicar en qué consisten las funciones principales del hígado. Tenemos que saber cuáles son las funciones principales del hígado. En un primer punto tenemos la filtración y almacenamiento de la sangre. Tenemos las funciones metabólicas del hígado, que son las funciones metabólicas de los carbohidratos, grasas y proteínas. Eliminación o depuración de fármacos, las hormonas y otras sustancias, ¿verdad? Punto número 4, secreción de bilis. Y punto número 5, metabolismo del etanol, ¿verdad? Nos venimos aquí y vemos un pequeño esquema, ¿verdad? Que nos sirve de referencia y sabemos que el hígado en sí va a producir la urea, el ácido úrico, la glucosa, los cuerpos cetónicos, entre otros, ¿verdad? Tenemos también que el hígado va a transportar. ¿Y qué es lo que va a transportar el hígado? Va a transportar nutrientes, vitaminas, hierro y bilirrubina. Se va a sintetizar y va a llevar triglicéridos, colesterol, bilis y factores de coagulación. También es muy importante qué es lo que va a almacenar el hígado. Va a almacenar azúcares en forma de glucógeno. También vamos a ver qué va a remover. Va a remover tóxicos como el alcohol o residuos. En conclusión, tenemos que los metabolismos de los hidratos de carbono, o sea, el hígado es un gran depósito de células con capacidades de reacciones químicas que realizan un metabolismo intenso. Estas células comparten sustratos de energía y procesan y sintetizan numerosas sustancias que se transportan a otras regiones del organismo y cumplen miles de funciones metabólicas diferentes. Objetivo número 3. Describir la clasificación de las proteínas plasmáticas en base a la electroforosis, ¿verdad? Primeramente tenemos que definir qué es la electroforosis. Sabemos que es una técnica que está basada en los movimientos de moléculas cargadas. En un campo eléctrico de cada molécula se mueve hacia el electrodo de carga opuesta. Esto nos dice que la electroforosis, o sea, la definición en sí, nos lleva a la separación de las diferentes proteínas de una mezcla complejamente frecuente que se lleva a cabo a través de diversos solventes y electrolíticos, o ambos, ¿verdad? Para separar diferentes fracciones proteínicas de acuerdo a su característica, la electroforosis es una técnica basada en los movimientos de las moléculas cargadas en un campo eléctrico, ¿verdad?
También tenemos que se acostumbra a separar las proteínas de plasma en tres grupos principales, ¿verdad? La albúmina, la globulina y el fibrógeno, ¿verdad? Como lo hablábamos en el primer objetivo. Los exámenes de electroforosis que miden las proteínas en el suero abarcan la inmunoelectroforosis, la inmunofijación y la electroforosis de globulina. Esto no quiere decir que las moléculas ya en movimiento están cargadas en un campo eléctrico y cada molécula se mueve hacia un electrodo de carga opuesta, ya sea un cátodo y un ánodo. Explicar la importancia de las proteínas plasmáticas en el diagnóstico clínico de las enfermedades. Tenemos que saber, como lo decíamos, el primer objetivo, que las proteínas plasmáticas son un conjunto de moléculas formadas por diversos aminoácidos, ¿verdad?, que se encuentran en el plasma sanguíneo. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante va a ser que tenemos que analizar para hacer un exceso de eficiencia de signos claros de enfermedad, ¿verdad? También tenemos que la albúmina es la principal proteína en el plasma sanguíneo, que constituye el 50-60% de la proteína plasmática. Tiene un nivel de la sangre por debajo de lo normal. Puede ser signo de enfermedades renales, de enfermedades hepáticas, como por ejemplo hepatitis o cirrosis, que pueden causar ascitis, ¿verdad? La disminución de albúmina en la sangre puede ocurrir cuando el cuerpo no obtiene ni absorbe suficiente nutrientes. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Cuando después de una cirugía para bajar de peso, dietas para bajar en proteínas, enfermedades célicas, enfermedades de Glicker. El aumento de albúmina en la sangre puede deberse a la deshidratación, a dietas ricas en proteínas. ¿Qué es la hemoglobina? La hemoglobina, en el análisis de la hemoglobina, mide el nivel de ciertas inmunoglobulinas o anticuerpos en la sangre. Los 5 anticuerpos son la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina E. Los resultados normales para las tres inmunoglobulinas son de 60 a 1600 miligramos por decilitro, 54 a 300 miligramos por decilitro y 40 a 300 miligramos por decilitro. Tenemos el fibrógeno, que decíamos que era un factor 1 y que es una proteína de plasma sanguíneo producido por el hígado, que desempeña el proceso de población. En definitiva, este objetivo va a ser importante, diversas proteínas plasmáticas, para hacer, en muchos casos, para hacer saber la deficiencia que tiene, que va a ser signos claros de una enfermedad. En esta ocasión, a mi grupo de discusión le toca continuar con el bloque número 2, que comprende el objetivo 6 y 5. Comenzaré con el desarrollo del objetivo número 6. Objetivo número 6. Explicar el metabolismo de la bilirrubina, biosíntesis, transporte y degradación. El metabolismo de la bilirrubina. Sabemos muy bien que la bilirrubina es un pigmento biliar de color amarillo anaranjado. Entre el 70 y el 80% de los 250 a 300 miligramos que resultan de la degradación de la hemoglobina, de los glóbulos rojos reciclados, dicha degradación se da en los vasos. El resto proviene de la destrucción prematura de la célula electroides, de la médula ósea, del recambio de las hemoproteínas, y la hemoglobina se divide en dos grupos, en el grupo globina, que es una proteína, y el grupo hemo. El grupo hemo se produce una reacción catalizada de la enzima homooxidasa, da como productos finales a la biliverdina, al monóxido de carbono y al hierro. La segunda reacción catalizada, que se da por la enzima citosol reductasa de la bilirrubina, reduce el puente metilino central de la bilirrubina y la convierte en bilirrubina indirecta. La bilirrubina indirecta es prácticamente insoluble en agua. La razón es el fuerte enlace de hidrógeno interno de las fracciones hidrosolubles de la bilirrubina y los grupos carboxilos del ácido propínico
de una mitad diproradical de la molécula y con los grupos amino y lactino de la otra mitad contraria. Para que la bilirrubina indirecta sea transportada por la sangre, la bilirrubina debe ser soluble, la cual se logra por su unión no covalente, reversible a la albulina. La albulina es ligada a la bilirrubina indirecta y es transportada hasta el hígado, donde es captada por hepatocitos, pero no capta la albulina. Después de penetrar los hepatocitos, la bilirrubina indirecta se une en el citosol en una serie de proteínas, como en la superfamilia de glucoroniltransferasa. La bilirrubina indirecta se convierte dentro del hígado en bilirrubina directa. En el retículo endoplasmático, la bilirrubina es solubilizada por la conjugación con el ácido glucuronil, proceso que rompe los puentes internos de hidrógeno y genera monoglucorínido y diglucorínido de bilirrubina. Se excreta en la bilis, pasa después al duodeno en la parte proximal del intestino delgado, sin ninguna otra transformación. Esta bilirrubina conjugada no se absorbe en la mucosa intestinal y al llegar al ilion distal y al colon se convierte por hidrólisis en bilirrubina no conjugada. Por acción de las glucuronidasa beta bacterianas. Después, las bacterias normales del intestino reducen la bilirrubina no conjugada y forman un grupo de tetrapiroles incolores llamados urobilinógenos. Entre el 90 y el 80% de estos productos se eliminan por las heces sin transformarse. El 10% y el 20% restante de los urobilinógenos se absorbe pasivamente, pasa a la vena porta y vuelve a eliminarse por el hígado. Solo una pequeña parte, menos de 3 miligramos sobre 100 mililitros, alude a la captación hepática. Se filtran en el glomérulo renal y se eliminan por la orina. Objetivo número 6. Analizar los diferentes tipos de hiperbilirrubinemias a predominio de directa o indirecta, mencionando enfermedades que las produzcan. La hiperbilirrubinemia es el aumento en las concentraciones de bilirrubina en la sangre, excediendo los niveles de 1 miligramo por decilitro o 17.1 mol sobre litro, lo cual los valores normales de la bilirrubina es 0.3 a 1 miligramos sobre decilitro. Este padecimiento puede también ser catalogado como posible resultado en una alteración en el metabolismo de la bilirrubina. Algunas causas que pueden suscitar una hiperbilirrubinemia son la producción de más bilirrubina de la que el hígado puede normalmente excretar, el fallo por parte de un hígado dañado para excretar bilirrubina producida en cantidades normales, provocando a partir del daño hepático una disminución en la captación, conjugación o eliminación de la bilirrubina, una obstrucción de los conductos secretores del hígado, logrando con ello impedir la excreción de la bilirrubina. Dependiendo del tipo de bilirrubina presente en el plasma, conjugada o no conjugada, la hiperbilirrubinemia se clasifica como indirecta, directa, por retención y por reglutinación. La hiperbilirrubinemia directa o no conjugada se encuentra unida a la albulina, ya que aún no se ha unido al ácido glucurínico en el hígado para su eliminación, porque aunque se haya tenido el proceso adecuado de la degradación para formar parte de la bilis, su valor normal aproximado es de 0.1 a 0.5 miligramos sobre decilitros en el adulto. La bilirrubinemia indirecta o no conjugada se encuentra unido con el ácido glucurínico
para luego ser acumulado en la vesícula biliar y constituir parte de la bilis para su posterior eliminación, y su valor normal estándar es de 0 a 0.3 miligramos sobre decilitros en el adulto. La hiperbilirubinemia por retención debida a una producción excesiva de bilirrubina. La hiperbilirubinemia por reglutinación debida al reflujo de la bilirrubina hacia el torrente sanguíneo por obstrucción biliar. Hiperbilirubinemia de predominio indirecto o no conjugada. Hay varias entidades que pueden producir un aumento de la producción de la bilirrubina. En general, corresponde al trastorno del enfoque hematológico, la hemólisis, la eritropoiesis ineficaz, la reabsorción de grandes hematomas y transfusiones masivas rara vez sobrepasan los 5 miligramos sobre decilitros de la bilirrubina sérica total. Frecuentemente la captación defectuosa de la bilirrubina es causa de la hiperbilirubinemia de predominio indirecto. El agente más comúnmente relacionado con la inhibición competitiva de la bilirrubina a nivel de transportador de membrana del apoptosito es la rifampicina. Las enfermedades que cursan como una disminución de la conjugación de la bilirrubina se pueden agrupar en 1. Ictericias de recién nacidos y 2. Ictericias familiares no hemolíticas. Las ictericias del recién nacido tenemos lo que es el síndrome de Crigler-Najjar de tipo 1 y 2. El tipo 1 es un raro trastorno autosomático recesivo, se caracteriza por ictericia congénita grave. El tipo 2 es un raro trastorno hereditario, también se produce por mutaciones del gen de codificación para la bilirrubina o UGT. Ictericias familiares no hemolíticas. Esta es un síndrome de Hilbert. El síndrome de Hilbert es un frecuente en adultos y se presenta aproximadamente entre el 10 y el 11% de la población blanca. Es un síndrome, no es una enfermedad. Hiperbilirubinemia de predominio directo o conjugado. Dentro de las causas más frecuentes de la hiperbilirubinemia directa se encuentra la hepatitis aguda. La hepatitis aguda viral o de otra causa puede producir elevaciones de la bilirrubina por daño de los hepatocitos. Obstrucción biliar. Cualquier factor que obstruya la vía biliar puede asociarse a la hiperbilirubinemia directa. En este caso se elevan también la fosfatasa alcalinas y la magna glutamil transpeptidasa. Las cirrosis hepáticas. En la cirrosis hepática avanzada se observa una elevación de la bilirrubina de predominio directo. La colestasia. Algunas enfermedades hepáticas de predominio colestático son la cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria y la hepatoxidasa para ciertos fármacos. El síndrome de Dubin-Hausen son menos frecuentes, igual el síndrome de Rotor. Mi nombre es Mario Tilio Merino López. Comenzaré explicando lo que es el objetivo número 7, perteneciente al bloque número 3. El primero nos pide recordar las características físico-químicas del etanol y su proceso de absorción y oxidación. Tenemos que el etanol tiene su punto de ebullición a los 78 grados centígrados, su punto de fusión a los menos 114 grados centígrados, tiene lo que es una densidad de 0.78 gramos sobre centímetro cúbico a 20 grados centígrados, es un líquido volátil, es incoloro. También tenemos entre las características químicas
que es un compuesto orgánico perteneciente a la familia de los alcoholes. Como lo podemos ver aquí, su representación lineal y de fórmula C2H6O, también conocido como alcohol etílico. Es bastante hidrosoluble y liposoluble. Vamos con el proceso de absorción. La administración del alcohol es vía oral, a través de las bebidas alcohólicas. Entonces su proceso de absorción se da en el sistema digestivo, pero no en todo el sistema digestivo, sino que se da específicamente en el intestino delgado, absorbe un 80%, en el duodeno y en el yeyuno, y el 20% restante está siendo absorbido por lo que es el estómago. Vamos con su proceso de distribución para el organismo. Al ya ser absorbido, como es una molécula bastante hidrosoluble, esta pasa a lo que son aquellos tejidos y órganos bien irrigados, como lo es el cerebro y el hígado. El alcohol es uno de los problemas más importantes de la salud en todas las sociedades, no solo en la actualidad, sino que desde tiempos antiguos. El metabolismo del etanol se da en el hígado y comprende dos rutas metabólicas. Tenemos lo que es la primera ruta, la principal, que es la que utiliza alcohol deshidrogenasa y también acetaldehído deshidrogenasa. Viene el etanol, lo convierte a través del acetaldehído a acetato. El acetato pasa a ser acetilcoenzima A, liberando lo que es en estas reacciones NADH. El NADH pone las condiciones necesarias para que se forme el lactato a partir de piruvato, explicando así lo que es la acidosis láctica. También a la disminución de piruvato, en casos graves se convierte en hipoglucemia. Otra de las rutas, o siempre manteniendo la misma, es de que, como lo decíamos, el cociente de NADH aumenta lo que es lactato, inhibe la glucogénesis, la oxidación de ácidos grasos, provocando lo que es así el hígado graso. Bien, el etanol también forma lo que es la siguiente ruta metabólica, que es a través de un citocromo P450 microsómico, el cual también forma acetaldehído. Y el acetaldehído es una molécula muy reactiva que forma ductos con proteínas, con ácidos nucleicos y otras moléculas. El etanol se interpola hacia las membranas, aumentando y excitándola en el sentido de que aumenta su capacidad de potencial de acción. A su vez, altera lo que es la liberación de neurotransmisores, llegando a afectar lo que es la función del cerebro. Vamos con el objetivo número 8, el cual nos pide explicar cuál es el efecto de la ingesta crónica de etanol sobre el estado del hígado. Primero comenzamos con el hígado graso, que es la primera etapa de la hepatopatía alcohólica, y termina con lo que es la cirrosis alcohólica. El hígado graso, la grasa en el hígado, se viene acerca de lo que es una combinación en lo que es las oxidaciones de ácidos grasos alteradas y de lipogénesis. También, como lo habíamos mencionado anteriormente, el metabolismo del etanol en el hígado produce bastante NADH. El NADH viene y compite con los ácidos grasos en lo que es la cadena respiratoria, inhibiendo así la oxidación de estos mismos, provocando que el ácido graso se esterilice formando lo que es triacilglicerol, y de ahí originando lo que es el hígado graso. Pasamos a la siguiente etapa, que es la hepatitis alcohólica, la cual está caracterizada por necrosis celular, esos necrosis celular con infiltrado inflamatorio de leucocitos neutrófilos polimorfonucleares, los cuales se encuentran específicamente en el lobulillo del hígado. Pasamos a lo que es la cirrosis alcohólica. La cirrosis alcohólica, también llamada cirrosis micronodular, porque es un nódulo de regeneración de tejido fibroso que reemplazan a los lobulillos normales. Entonces, tenemos la siguiente técnica, que es la cirrosis batea el hígado. Primero, batea, ¿por qué? Porque aumenta la bilirrubina total. La bilirrubina total, al principio de esta enfermedad, puede mantener sus valores estables. Sin embargo, con el deterioro del hígado, comienza a aumentar la albúmina.
la albúmina es sintetizada o es excretada por lo que es el hígado. Entonces, al tener una enfermedad hepática, esta albúmina, los niveles de este van descendiendo. El tiempo de protontina. Este tiempo es la mayoría de proteínas que actúan en lo que es la cascada de la coagulación se dan en lo que es, son sintetizadas por el hígado. Entonces, al ir aumentando la gravedad de lo que es el daño en el hígado, este tiempo va a ir aumentando porque no se van a ir sintetizando estas proteínas. Vamos con la encefalopatía. Un hígado sano es un hígado enfermo, no puede eliminar las toxinas de la sangre como lo hace un hígado sano. Entonces, estas toxinas al acumularse en el cerebro comienzan y forman esta encefalopatía. Vamos con la ascitis, la cual es acumulación de líquido en lo que es en el abdomen. También se puede dar en lo que es los miembros inferiores conocidos como edema. Esto se debe a lo que es el aumento de la vena porta y también puede ser ocasionado por lo que es la incapacidad del hígado para secretar proteínas como la albúmina. También se pueden dar otros como lo que es la desnutrición. El objetivo número 9 vamos a explicar las alteraciones bioquímicas como consecuencia de los efectos tóxicos de la ingesta crónica de etanol. Primero tenemos, como lo habíamos dicho, el incremento de la proporción de NADH sobre NAD+. Esto nos viene a dar grande cantidad de hidrogeniones, provocándonos un pH bajo y así dándoles que es una acidosis metabólica. Entonces, al formarnos esto, nos da paso a siguientes otras enfermedades, tal como tenemos la hipoglucemia, que es con altas concentraciones de ácido úrico en la sangre. También tenemos la hipoglucemia, y lo habíamos explicado, que era a través de lo que es la inhibición de la glucogenesis, el cual es altas concentraciones de azúcar en la sangre. Tenemos la acidosis láctica, que es a partir del ácido láctico, que lo tenemos representado en su fórmula lineal, el cual viene formado a partir de lo que es el incremento de NADH formando lactato, y así lactato a partir de piruvato, generando las condiciones propicias para aumentar lo que es el ácido láctico en la sangre. Y por último tenemos lo que es una cetosis inducida, la cual no es nada más que aumento de cetonas en la sangre. Gracias. Continuando con la discusión, mi persona será quien expondrá el bloque número 4. Mi nombre es Mesa Guevara Diana Lucila y les explicaré los siguientes dos objetivos. El objetivo número 10 se nos plantea definir desnutrición y explicar las diferentes razones por las que fue detectada en el paciente del caso. La desnutrición es una carencia de calorías o de uno o más nutrientes esenciales. Generalmente se cree que la desnutrición es una carencia primaria de calorías, es decir, carencia general de alimentos o proteínas. La carencia de vitaminas y minerales suelen considerarse trastornos diferentes. Sin embargo, cuando las calorías son insuficientes, es muy probable que las vitaminas y los minerales también lo sean. La desnutrición, que a menudo se emplea indistintivamente como malnutrición, es en realidad un tipo de malnutrición. La malnutrición es un desequilibrio entre los nutrientes que el organismo necesita y aquellos de los que dispone. Por lo tanto, la malnutrición incluye también la sobrealimentación, el consumo de una cantidad excesiva de calorías o de nutrientes específicos, ya sean grasas, vitaminas o minerales. Cuando el organismo no consume suficientes calorías, el cuerpo utiliza su propia grasa para producir energía, como si se quemaran los muebles de una casa para mantener a esa caliente. Los síntomas de la desnutrición son: el signo más evidente es una carencia de calorías provocando pérdida de grasa corporal o tejido adiposo. Los huesos se marcan en la piel y esta se vuelve fina, seca, poco elástica, pálida y fría. Se pierde la grasa facial y a consecuencia las mejillas y los ojos parecen hundidos.
El cabello se reseca, se vuelve ralo y se cae con facilidad. Se produce caquexia, la cual es una pérdida grave de músculo y tejido adiposo, cansancio, frío permanente, irritabilidad, hepatía, mareos, debilidad muscular, astenia, entre otros. Los factores que causan desnutrición son la pobreza, la hambruna, las dietas estrictas de adelgazamiento, la drogadicción, los fármacos, el alcoholismo, entre otros. Continuando con la segunda parte del objetivo, explicaré las razones por las que la desnutrición fue detectada en el paciente, y estas fueron las siguientes. El paciente presenta cirrosis debido a que el hígado dañado no produce suficientes sales biliares. Resulta afectada la absorción de grasas y vitaminas liposolubles, como por ejemplo A, D y K. Como resultado, el paciente afectado se siente débil y produce heces grasientas y muy fétidas, y pierde el apetito. La desnutrición y la pérdida de peso con frecuencia son debidas a la incapacidad de absorción de grasas y vitaminas y a la pérdida de apetito. Las razones por las que fue detectada en el paciente fueron los síntomas evidentes como astenia, palidez y mareos. Además de dichos síntomas, en los antecedentes personales del paciente se menciona que desde hace un mes presenta hiporexia, la cual significa la pérdida parcial de apetito debido a su estado de malnutrición, y el hecho que desde hace un año padece dispepsia, que es un trastorno de la digestión que aparece después de las comidas y cuyos síntomas con frecuencia son náuseas, pesadez y dolor de estómago, así como ardor y flatulencias. Continuando con el objetivo número 11, el cual nos explica la razón por la que el paciente presentaba literal la epistaxis. Tenemos que el hígado produce sustancias como la protombina, que son esenciales en la coagulación. Al disminuir estas sustancias, el tiempo de coagulación aumenta, siendo más difícil mantener una hemorragia. El hígado participa de manera importante en el proceso de coagulación. En él se sintetizan la mayor parte de los factores pro y anticoagulantes. De manera histórica se ha considerado que las alteraciones en la función de este órgano provocan trastornos predisponentes para eventos de sangrado. La evidencia actual pone en tela de juicio esa aseveración. En los casos de hepatopatía se hacen evidentes alteraciones en el número y funcionamiento de las plaquetas. El paciente presenta daños hepáticos crónicos que se caracterizan por múltiples trastornos en el sistema de coagulación, como por ejemplo tiempo de protombina y de tromboplastina prolongadas, deficientes de los factores dependientes de la vitamina K. Literal B, edema maleolar. El paciente presenta un diagnóstico de cirrosis hepática, tensión abdominal, inflamación en los pies, hemoglobina baja y deshidratación moderada. Todos los hallazgos son relacionados con la incapacidad del hígado enfermo para producir cantidades normales de proteínas circulantes importantes o de los metabolitos de los cuales ellos son derivados. La disminución de la función hepática produce disminución en la albúmina, que puede ser marcada y asociarse con edemas. Literal número C, ligera desnutrición. Se presenta un paciente de 58 años de edad con una estatura de 1.64 metros y un peso de 81 kilogramos. Se presenta ascistis y una leve desnutrición. Esta se da ya que la desnutrición acompaña un 70% de los pacientes con cirrosis, y esto se da por las grandes cantidades de ingesta de alcohol. Una dieta poco saludable sumada a una disminución de apetito y una pérdida de grasa por las heces, esto los ocasiona una pérdida de peso, ya que no se puede absorber la grasa, que son vitales. En la digestión y la supervivencia
Literal D, hemoglobina baja. Su concentración de hemoglobina bajó debido a la pérdida de sangre provocado por una hemorragia. Eso ocurrió debido a que el paciente realizó una actividad física fuerte ocasionando que las venas esofágicas hubiera una ruptura. Teniendo en cuenta que presentaba cirrosis hepática, la ingesta descontrolada de alcohol perdiera una cantidad de sangre en el proceso de cicatrización, por lo que la concentración de hemoglobina fuera baja. Como tenemos acá, el paciente presenta bajo nivel de hemoglobina de 11.5 gramos por decilitro por la epistaxis, ya que presenta también sangrados nasales frecuentemente. Literal E, hematrocitos dentro de los niveles normales. Debido a que anteriormente presentaba hematemesis, su porcentaje de hematrocitos está abajo del promedio. Los hematrocitos del paciente es un 32% y los hematrocitos promedio de un hombre es 40.7 a 50.3%. La explicación del por qué el promedio de hematrocitos es un poco bajo del promedio en un adulto es debido a la presión arterial que presenta y hace que la vena porta, o sea, la vena que lleva la sangre al hígado procedente del vaso y el páncreas y el estómago y parte del hígado no puede llevarle la sangre y se acumule en alguna vena provocando varices. Literal F, hipoalbuminemia. La concentración de albúmina que presenta el paciente es de 2.4 gramos por decilitro y el rango normal es de 3.4 a 5.4 gramos por decilitro. La explicación de esa concentración es porque el alcohol provocó fibrosis en el hígado, alterando sus funciones metabólicas. Debido a eso último mencionado, se producen cantidades anormales de proteínas. En eso se encuentra la albúmina. La albúmina es la proteína que más contribuye al mantenimiento de la presión coloidosmótica, que permite el regreso de los líquidos extracelulares de los espacios intersticiales hacia el lecho capilar. Cuando su concentración se reduce, los fluidos tienden a acumularse entre las células y se producen edemas y distensión. Literal G, valores séricos elevados de aminotransferasas. Un paso inicial para detectar problemas en el hígado es una prueba de sangre para determinar la presencia de ciertas enzimas en la sangre, comúnmente llamada de transaminasas. Debajo de circunstancias normales, esas enzimas residen dentro de las células del hígado, pero cuando el hígado está con problemas, estas enzimas son derramadas en el corriente sanguíneo. Entre las más sensibles de estas enzimas y entre las más representativas están las transaminasas. Ellas comprenden la aminotransferasas del aspartato y la aminotransferasa de la alanina. Esas enzimas normalmente se encuentran dentro de las células del hígado. Si el hígado está con algún problema, las células derraman las enzimas en el corriente sanguíneo, elevando los niveles de las enzimas en la sangre, siendo un indicador del problema que puede existir. Literal H, tiempos de coagulación prolongadas. El hígado tiene un papel clave en el proceso de coagulación, ya que representa el órgano en el cual se sintetizan la mayoría de factores de coagulación, así como los inhibidores. Por años se ha considerado que alteraciones en el funcionamiento del hígado provocan a su vez repercusiones en la coagulación, que pueden llegar a poner en riesgo la vida de los pacientes, como algún padecimiento hepático. El daño hepático se caracteriza por diferentes trastornos en el sistema de coagulación. Eso sería todo de nuestra parte, y a continuación seguirá la discusión el próximo equipo. Muchas gracias por su atención.
Hola, mi nombre es Darío Antonio Navarrete Flores y vamos a continuar con los objetivos 12, 13 y 14. Vamos a comenzar por la definición de alcoholismo. Y una de las más conocidas es la establecida por la OMS, que dice que el alcoholismo es una enfermedad crónica o desorden del comportamiento que se manifiesta por la ingestión repetida de bebidas alcohólicas en cantidades excesivas. El alcohol está formado por 2 átomos de carbono y un grupo oxidrilo unido a uno de los 2 carbonos. Debido a la gran permeabilidad de las membranas pulmonares, se puede analizar mediante el aliento. El alcohol puede atravesar con facilidad las membranas celulares y penetrar en cualquier tipo de célula. Entonces, el consumo excesivo de alcohol puede ocasionar daños que afectan la producción de mielina, se modifican las formas prolongadas de los niveles de neurotransmisores como las catecolaminas y acetilcolina. Como depresor del sistema nervioso central, adormece progresivamente el funcionamiento de los centros cerebrales superiores, produciendo desinhibición emocional de la conducta. Y vamos a ver qué afecta. Afecta la barrera hematoencefálica. Esta barrera permite el paso del agua, algunos gases y las moléculas solubles en lípidos. Actúa de manera eficaz al proteger el cerebro de la mayoría de los patógenos. También afecta la corteza cerebral. El alcohol en esta área puede alterar la capacidad para pensar con claridad y reducir las inhibiciones. Esto hace que las personas actúen o reaccionen agresivamente sin motivo y hagan cosas sin pensar en las consecuencias. En esta área el alcohol también puede afectar a los sentidos, como sería el tener la visión borrosa o encontrar el sabor a los alimentos. Y es por eso que las personas ebrias buscan alimentos demasiado picantes para poder encontrar el sabor. También afecta el cerebelo. El alcohol puede disminuir los reflejos y el alcohol puede dañar el cerebelo y provocar pérdidas del equilibrio, por lo que la persona puede caminar tropezándose o tener problemas para agarrar las cosas o por estar temblando. También puede afectar las funciones cognitivas como la memoria y nuestra forma de sentirnos emocionalmente. También afecta el hipotálamo. El alcohol puede disminuir o aumentar su frecuencia cardíaca. Esta área controla los procesos involuntarios tales como la respiración y el mantener la temperatura corporal. Al beber el alcohol excesivamente, en exceso, se puede llegar al momento en que se cierra la médula y se presenta un estado de coma. También afecta el hipocampo. Beber alcohol a largo plazo puede causar daños permanentes de leves a graves y puede impedir el aprendizaje. Cuando más se bebe, más vulnerables son las áreas de nuestro cerebro. Tenemos los tipos de drogas y el efecto. Podemos diferenciar 3 grupos de drogas dependiendo de cómo afectan a nuestro cerebro. Tenemos las depresoras, las estimulantes y las perturbadoras. Las depresoras producen un funcionamiento más lento del cerebro y los adormecen. Puede provocar desde desinhibición hasta la coma. En este grupo está el alcohol de la heroína, la morfina y otras. Tenemos las estimulantes. Aceleran el funcionamiento del cerebro, quitando el sueño, provocando que esté muy activo e inquieto. Algunos ejemplos son la anfetamina, la cocaína y también la nicotina del tabaco y la cafeína. Por eso es que algunas personas que trabajan de noche o estudian de noche siempre están con un vasito de café. Tenemos las perturbadoras. Estas alteran el funcionamiento del cerebro y pueden producir, entre otras cosas, alucinaciones. Estas son que se vean, huelan, escuchen cosas que en realidad no existen. Y algunas de estas drogas que son perturbadoras tenemos las setas, la LSD, éxtasis, la marihuana.
Se han realizado diversos estudios a personas sobrias o que se mantienen en periodo de abstinencia y se han encontrado déficits en la inteligencia, en la memoria, el aprendizaje verbal y no verbal, la coordinación visomotora, flexibilidad cognitiva. Tenemos la resolución de problemas, la abstracción, razonamiento verbal y no verbal, la percepción visoespacial, las habilidades perceptivo-motoras, la velocidad de pensamiento de información, procesamiento de información. Vamos a continuar con el objetivo 13, que dice analizar cuál es el significado clínico de la intoxicación alcohólica. Es posible medir la cantidad de alcohol en sangre y el uso más importante de esta prueba es para identificar a motoristas intoxicados, ya que son los causantes de muchos accidentes automovilísticos por intoxicación alcohólica. Los datos del alcohol en sangre lo podemos ver en las diferentes etapas. Tenemos el alcohol en sangre en la etapa normal. En esta etapa no hay daño en la habilidad mental o física. La concentración del alcohol en sangre u orina es de 5 a 15 miligramos por decilitro. Tenemos la etapa social. En esta etapa social, la concentración de alcohol en sangre es de 50 miligramos por decilitro y en orina va de 10 a 60 miligramos por decilitro. Resulta de ingerir 1 o 2 botellas de cerveza. En otras palabras, esta etapa es la que se ve en las fiestas sociales en la cual solo se ingiere poco alcohol. Y tenemos la etapa preintoxicación. En esta etapa la concentración de alcohol en sangre es de 50 a 150 gramos por decilitro y en orina va de 60 a 200 miligramos por decilitro. Resulta de ingerir de 2 a 6 botellas de cerveza o de 2 a 6 onzas de whisky. Tenemos el estado de intoxicado o es la etapa de confusión. En esta etapa la concentración sanguínea de alcohol va de 150 a 300 miligramos por decilitro y en la orina tenemos de 200 a 400 miligramos por decilitro. Esto resulta de ingerir más de 6 botellas de cerveza o 6 onzas de whisky. Tenemos el estado soporoso. En esta la concentración de alcohol en la sangre va de 300 a 400 miligramos por decilitro. Y esto resulta de ingerir una pinta o más de una botella de whisky. En esta etapa los sujetos responden solamente a un estímulo muy fuerte. Por último tenemos el estado comatoso. En este estado la concentración de sangre va de 400 a 600 miligramos por decilitro o más. En este caso el sujeto no puede ser despertado fácilmente y muestra reflejos deprimidos, hipotermia, respiración estertórea y puede dar por resultado la muerte. En este estado comatoso son los que se encuentran, como muchas veces vemos a los bolitos en las calles, en las cunetas y están en un estado comatoso. Continuamos con el objetivo 14 que dice interpretar la proteinograma en la cirrosis hepática y síndrome nefrótico. La proteinograma podemos decir de una forma sencilla o simple que es la electroforosis de proteínas séricas, que es un método semicuantitativo que analiza las proteínas en la sangre. Las proteínas séricas son sustancias formadas por cadenas de aminoácidos que cumplen distintas funciones en el organismo. Esta prueba se lleva a cabo principalmente para ayudar en el diagnóstico y el control de ciertas enfermedades, tales como algunas formas de cáncer, trastornos hepáticos o renales, alteraciones del sistema inmunológico, desnutrición, infecciones, y tenemos los valores presentados en esta prueba. Tenemos la albumina, que va de 3.3 a 5.7 gramos por decilitro. Y podemos interpretar una albumina alta como una deshidratación y algunas enfermedades inmunológicas.
y la albumina baja con una desnutrición, insuficiencia renal o hepática y procesos inflamatorios. Tenemos la alfa-1 globulina, que va de 0.1 a 0.2 gramos por decilitro. La interpretación de la alfa-1 globulina es que aparecen procesos infecciosos o inflamatorios, y en la baja tenemos inflamación grave y enfermedades hepáticas. Tenemos la alfa-2 globulina, que va de 0.6 a 1 gramo por decilitro. En la alfa-2 alta vamos a encontrar procesos inflamatorios y enfermedad renal. En la baja podemos ver problemas de la tiroides y del hígado. También tenemos la beta globulina, que va de 0.7 a 1.4 gramos por decilitro. En una beta alta vamos a ver hiperlipidemias severas y anemias por deficiencia de hierro. En una beta baja vamos a interpretar como una desnutrición y enfermedades inmunológicas. Por último tenemos la gamma globulina, que va de 0.7 a 1.6 gramos por decilitro. Y una gamma alta vamos a ver infecciones bacterianas, sepsis, algunos tipos de cáncer y hepatopatías. Y en la gama baja, vamos a ver trastornos inmunológicos innatos. La interpretación del proteinograma en la cirrosis hepática se caracteriza por el descenso de todas las proteínas séricas sintetizadas en el hígado, especialmente la albumina, cuyo nivel disminuye de forma alarmante. También puede haber elevación reactiva de inmunoglobina. Y esta sería mi posición con respecto a los objetivos correspondientes.